Bueno, en ese momento nos encontramos en la fila hacia el comedor, ya es el último día, acercándonos ya a el almuerzo de este cierre de campamento 15-16. Y estoy con algunos hermanos y hermanas de la iglesia en... Barranca. ¿A dónde? Barranca. En Barranca. ¿Y ustedes de? Golfito. De Golfito. Vean, así, para en pocas palabras, ¿qué les ha parecido el campamento? Sinceramente ha sido una bonita experiencia y nunca había experimentado una experiencia tan bonita. ¿Cuántos campamentos ha venido? ¿A cuántos? Ese es el cuarto. El cuarto. ¿Y qué le ha parecido este cuarto campamento? Siempre cumple mis expectativas. ¿Okay? ¿Que ha sido algo divertido que le haya pasado y que usted diga, hey, fue demasiado risa y que haya disfrutado mucho? Ya lo pensó, dígalo. Ya y no, tal vez. Sí, meterme en el barrio. No quería, pero fue divertido al final y como que a todo el mundo cuando salía del barrio, a la oficina barrio. Bien, está bien. ¿Y qué decisiones han tomado que usted diga, hey, esto es bueno compartirlo para que más jóvenes puedan escuchar y estar atentos, ¿verdad? A lo que se aprende en estos campamentos Strong 2023. Y ahí pues, de que es importante que uno en su debilidad no lo vea como solamente una piedra de tropiezo o algo para derrumbarse, sino que de ahí pues pida sabiduría a Dios y dirección y que de ahí pueda surgir una fortaleza venida de Dios. Excelente, bueno, y por aquí también está un líder, Eduardo Valverde de la iglesia Villalobos, ya le cambié el apellido, de la iglesia en Barranca. Eduardo, ¿qué le ha parecido los campistas? Tenemos muchos años de venir a campas y este ya casi post-pandémico, ¿verdad? Teníamos rato de no pasar un campo así. ¿Qué le ha parecido la actitud, el esfuerzo, la dedicación de los campistas? Bueno, en realidad, digamos, a mí me pareció súper genial. Estos muchachos en realidad siempre superan las expectativas. A veces uno viene con el temor de que de otra iglesia o del propio equipo o la propia iglesia de uno vengan con malas actitudes, pero en realidad no. Yo no he visto hasta el momento ningún muchacho con malas actitudes. Más bien todos están atentos a participar y a tomar decisiones, que es lo más importante. Muy bien, vamos a ir a otra parte de la fila a ver qué otras opiniones tienen acá los campistas de este año. Bueno, estamos aquí con algunos de los amigos y amigas de la iglesia en San Miguel. Bueno, y vamos a hacerles algunas preguntas a ver cómo les ha ido hasta ahora, iniciando esta temporada del campamento Strong 2023. Vea, vamos a ver aquí que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 16 jóvenes que están disfrutando este campamento. Entonces vamos a ver qué opinan y qué les ha parecido. Vamos a ver quién quiere hablar. ¿Cuál ha sido la lección o un versículo o algo que siga? Esto me marcó ya, lo voy a recordar de este campamento porque la verdad fue muy edificante. A ver, una frase o algo que recuerde de las prédicas. ¿Cómo es? Dejarnos de nuestras propias fuerzas y dejarnos llevar por las fuerzas de Dios. Como abandonarnos a nosotros mismos y confiar en Él. Muy bien. ¿Qué más? Otra frase de prédicas, devocionales, lecciones que recuerden. Bueno, no es una frase, pero nos enseñaron a que nosotros somos débiles y no podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirle a Dios y Él nos va a ayudar. Como somos fuertes. Excelente, muchas gracias, Army. Muchas gracias por venir a este campamento Strong. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y estamos viviendo aquí tiempos difíciles y a mí me gustaría hacer apenas una pincelada de los tiempos en el que vivía este hombre llamado Jeremías. Note que Jeremías nos da una pista de cómo era la época en la que él vivía. Dice en los versículos 2 y 3 que le vino palabra de Dios en los días en que Josías era rey. Y también en el versículo 3 dice que también estuvo no solo en el reinado de Josías, sino que también estuvo en el periodo que reinó Joacim, también estuvo Jeremías con su ministerio en el tiempo de un hombre llamado Sedequías
y estuvo también en su ministerio en el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia. Y si usted conoce un poquito la historia de Israel, se va a dar cuenta que desde Josías hasta la cautividad en Babilonia fueron tiempos muy malos para Israel. De hecho, Josías era un hombre excepcional entre los reyes, porque si usted se acuerda, Josías era un hombre que fue criado en idolatría, pero que cuando él llegó y encontró los rollos, la palabra de Dios, él se convirtió y empezó a hacer un montón de reformas a lo que la gente había vivido. Pero no todo el mundo se convirtió en el tiempo del rey Josías. La gente seguía siendo mundana, la gente seguía siendo idólatra. Luego vino Joacim y vino Sedequías y fueron pésimos reyes. Entonces estos reyes se apartaron de Dios, y cuando el pueblo o cuando el liderazgo se aparta de Dios, entonces todo el pueblo también se aparta de Dios. Y encima de eso, entonces Dios les manda castigos y dice, bueno, no se quieren convertir. Entonces Dios manda a Nabucodonosor, y Nabucodonosor entra y empieza a robarse todo lo bueno, oro, plata, y empieza a llevarse los mejores jóvenes para Babilonia y les enseña la lengua. Y bueno, y usted puede leer Daniel y encontrar un montón de detalles más. Pero lo que quiero decir aquí es que esta gente no la pasaba bien. Si usted lo ve espiritualmente hablando, la pasaban mal. No creían en Dios, no amaban a Dios, creían en otros dioses, amaban otros dioses, adoraban otros dioses, servían otros dioses. Y escúcheme muy bien con esto, escúchelo bien. Siempre la crisis espiritual, por consiguiente, trae una crisis moral. Siempre. Cuando la gente se aparta de Dios, entonces no hay reglas que valgan. Yo puedo fornicar, yo puedo fumar, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque ¿quién me va a decir que no puedo hacerlo? Entonces estas personas pasaron de tener una crisis espiritual a empezar a tener una crisis moral. La gente era mala. Y si usted lee el versículo 16, dice que Dios, a causa de toda su maldad, es que los va a castigar. Entonces, como Dios los vio que se apartaron de ellos y empezaron a hacer moralmente cosas indebidas, cosas malas, entonces Dios se enoja. Entonces espiritualmente el pueblo estaba mal, moralmente el pueblo estaba mal. Y como el pueblo estaba mal, entonces Dios los castiga, y ahora no solamente tienen una crisis espiritual, una crisis moral, ahora tienen una crisis económica. La gente se empezó a hacer pobre, lo empezaron a invadir otros reinos, otros imperios, y empezaron a robarle lo mejor que tenían. O sea, créame que los tiempos en el que vivía Jeremías no era fácil, y algunos de nosotros decimos, uy, en los días de Luis Guillermo Solís qué difícil se puso, ¿no? Cierto. Pero luego vino, por dicha, qué bien, Carlos Alvarado, y peor la vimos. Y algunos están contentísimos porque hay un nuevo presidente, pero yo le voy a decir algo, aunque tengamos el mejor presidente del país, ya tenemos una crisis espiritual en Costa Rica. Y si ese presidente no es Jesucristo, yo no le tengo fe a nadie que pueda arreglar este país espiritualmente, no políticamente. Y eso nos ha traído una crisis moral. Y perdónenme acá, y de verdad aquí quiero tirar una cuñita con mucho amor. Vivimos en los tiempos donde el sexo es de verdad idolatrado, en todo sentido. Yo sé que a ustedes les enseña la tele, la música, incluso hasta algunas iniciativas del Ministerio de Salud, aunque vivir una vida promiscua, que no es necesario estar casado para empezar a tener relaciones sexuales, que usted puede vivir una vida sana sexualmente antes de estar casado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto también le meten un poquito, bueno, que si su vida sexual tiene que ver con un asunto también de una persona de su mismo sexo, eso está perfectamente bien. Bueno, pero si pueden ser dos personas de diferente sexo, también está bien. Bueno, si pueden ser 4 o 5 personas que no saben bien qué son, si hombres o si mujeres, o si ninguno de los dos, o los dos al mismo tiempo, o la mitad de uno y la mitad del otro, y eso es un enredo, bueno, eso también está perfectamente bien. Óigame, yo quiero decirles sinceramente que si ese es el caso de alguien aquí, eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer, lo que la cultura nos ha hecho creer, pero Dios siempre lo ha tenido claro. Para Dios solamente existe un hombre y una mujer, y sí existe el sexo dentro del matrimonio. Paré de contar.
Pero estamos viviendo una crisis moral, espiritual, moral, y eso ha traído también muchas otras repercusiones. Estamos viviendo definitivamente en tiempos difíciles, como en el tiempo de Jeremías estaba viviendo tiempos difíciles. La maldad era extrema, la corrupción estaba por todas partes, la violencia se respiraba en todas las calles, el desorden sexual era completamente normal, y desechar y darle la espalda a Dios era algo común entre todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie le interesaba las cosas de Dios en los tiempos de Jeremías. Me suena como que yo estuviera viviendo hoy lo mismo que Jeremías estaba viviendo hace algunos cuantos años. Pero recuerden esto: tiempos difíciles siempre traen o crean hombres fuertes. El capítulo 1, verso 4, Dios dice: bueno, para este tiempo de la historia, para un tiempo difícil, tengo que traerme un hombre fuerte. Y fue así que en el versículo 4 Dios dijo: antes que te formase en el vientre, Jeremías, en el vientre te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Me encanta a mí esto. Ojo, este hombre llega y le pone un pretexto a Dios y le dice: Señor, pero yo apenas soy un niño, ¿cómo usted me va a escoger para esto? Míreme, Jeremías, nunca más me vuelva a decir que usted es un niño, porque yo lo escogí para esto ahorita. Voy a poner palabras en su boca, le voy a decir qué es lo que debe hacer, le voy a decir cómo lo tiene que hacer, le voy a decir contra quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Dios le dio a Jeremías instrucciones clarísimas, porque Dios sabía que era el hombre que iba a entrar al terreno de juego e iba a resolver el asunto que Dios quería que resolviera. Escogió al hombre que él sabía que en ese momento era crucial para un tiempo de crisis. Y entonces vamos a ver cómo fue que Dios escogió a este hombre. Lo número uno que yo quiero que usted entienda acá es que, note, dice: antes que te formase en el vientre, ya lo conocía yo. Y antes de que usted naciera, ya yo lo había dado por profeta a las naciones, ya yo lo había llamado. ¿Sabe qué me va a entender a mí esto? Que Dios escoge a sus hombres y mujeres sin una, óigame muy bien, sin una convocatoria, sin una consulta previa. ¿Escuchó eso? Dios no escoge preguntándonos. Dios no llegó donde Jeremías y le dice: Jeremías, mira, ¿usted vio cómo está el tiempo ahora? ¿Ya leyó las noticias, Jeremías? Usted se metió a Facebook y vio esas publicaciones. Usted entró a Instagram y vio las noticias. Dios ni le preguntó. Dios nada más le dijo: Jeremías, quiero decirle que ya yo lo escogí para la tarea. Pero Dios, ¿y mis derechos? Y Señor, ¿y por qué no me preguntó? Usted no sabe que yo tenía otros planes para mi vida. Usted no sabe que yo iba a entrar a la UCR. Usted no se acuerda que yo tenía tales cosas por hacer y que yo quería hacer eso. Dice: a mí no me importa cuáles son sus planes, ya yo los escogí para los míos. Dios está escogiendo algunos aquí, créame, Dios está escogiendo algunos aquí y ustedes ni lo sabían. Que antes de que usted naciera, ya Dios lo tenía presupuestado para entrar a la cancha en el momento preciso. Y hoy es el momento preciso. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios está escogiendo algunos sin siquiera haberles preguntado. Dios tiene el derecho y Dios tiene la potestad de escogernos, aunque nosotros no estemos de acuerdo. He escuchado montones de personas que Dios los llamó y ellos decían: sí, pero es que yo no quería, es que yo no quería, es que yo tenía otros planes. Y Dios dice: a mí, la verdad, sus planes no desbaratan los planes míos, ya yo los cogí, punto. Así llama Dios. Lo número 2 es que usted tiene que darse cuenta que estos hombres fuertes no solamente Dios los llama sin consulta previa, sino que también Dios los llama a madurar. Soy niño, Dios, pobrecito yo soy el bebito de mami, yo soy el bebito de papi. Dios le dice: vea, nunca más por favor me vuelva a decir que usted es un niño, porque yo a todo lo que lo envío usted irá. Es decir, Jeremías, empiece a madurar, papito.
Ya no es tiempo de estar jugando PlayStation. Le digo esto con mucho amor. La primera generación en ver un PlayStation fuimos nosotros. Cuando tenía 15 años, salió el PlayStation 1. Fue un revuelo. Y yo sí, no voy a decir que no jugué. Pero yo les conté, yo tengo 39 años. Entonces mis amigos tienen así, entre 37 años, 35 años a 42 años. ¿Y sabe qué hacen mis amigos que ya tienen trabajo, tienen esposas, tienen hijos? ¿Sabe qué hacen? Se reúnen en casas, juegan PlayStation toda la madrugada. Y en alguna oportunidad, alguna esposa me ha llamado y hago una pregunta: ¿usted sabe algo de mi esposo? Sí, está jugando PlayStation con los demás. Parece que tiene 17, parece que tiene 15. Hay gente que no madura. Hay gente que todavía de verdad creen que siguen siendo muchachitos. Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, por favor ya madúreme. ¿Cómo es posible que hay algunos de nosotros aquí que somos muy maduros para que papi y mami nos den las llaves de la casa, pero no somos muy maduros para poder lavar los platos y limpiar? ¿Cómo es que hay algunos? Bueno, en ese momento nos encontramos en la fila hacia el comedor, ya es el último día, acercándonos ya a el almuerzo de este cierre de campamento 15-16. Y estoy con algunos hermanos y hermanas de la iglesia en... ¿A dónde? Barranca. En Barranca. ¿Y ustedes de? Golfito. De Golfito. Vean, así, en pocas palabras, ¿qué les ha parecido el campamento? Sinceramente ha sido una bonita experiencia y nunca había experimentado una experiencia tan bonita. ¿Cuántos campamentos ha venido? ¿A cuántos? Ese es el cuarto. El cuarto. ¿Y qué le ha parecido este cuarto campamento? Siempre cumple mis expectativas. ¿Okay? ¿Qué ha sido algo divertido que le haya pasado, que se diga, hey, fue demasiado risa y que haya disfrutado mucho? Ya lo pensó, dígalo. Ya y no, tal vez, no sé. Sí, meterme en el barrio, no quería, pero fue divertido al final y como que a todo el mundo cuando salía del barrio, a la oficina barrio. Bien, está bien. ¿Y qué decisiones han tomado que usted diga, hey, esto es bueno compartirlo para que más jóvenes puedan escuchar y estar atentos, ¿verdad? A lo que se aprende en estos campamentos Strong 2023. Y ahí pues, de que es importante que uno en su debilidad no lo vea como solamente una piedra de tropiezo o algo para derrumbarse, sino que de ahí pues pida sabiduría a Dios y dirección, y que de ahí pueda surgir una fortaleza venida de Dios. Excelente. Bueno, y por aquí también está un líder, Eduardo Valverde, de la iglesia Villalobos, Eduardo Villalobos, ya le cambié el apellido, de la iglesia en Barranca. Eduardo, ¿qué le ha parecido los campistas? Tenemos muchos años de venir a campas y este ya casi post-pandémico, ¿verdad? Teníamos rato de no pasar un campo así. ¿Qué le ha parecido la actitud, el esfuerzo, la dedicación de los campistas? Bueno, en realidad, digamos, a mí me pareció súper genial. Estos muchachos en realidad siempre superan las expectativas. A veces uno viene con el temor de que de otra iglesia o del propio equipo o la propia iglesia de uno vengan con malas actitudes, pero en realidad no. Yo no he visto hasta el momento ningún muchacho con malas actitudes. Más bien todos están atentos a participar y a tomar decisiones, que es lo más importante. Muy bien, vamos a ir a otra parte de la fila a ver qué otras opiniones tienen acá los campistas de este año. Bueno, estamos aquí con algunos de los amigos y amigas de la iglesia en San Miguel. Bueno, y vamos a hacerles algunas preguntas a ver cómo les ha ido hasta ahora, iniciando esta temporada del campamento Strong 2023. Vean, vamos a ver aquí que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 16 jóvenes que están disfrutando de este campamento. Entonces vamos a ver qué opinan y qué les ha parecido. Vamos a ver quién quiere hablar. ¿Cuál ha sido la lección o un versículo o algo que siga? Esto me marcó ya, lo voy a recordar de este campamento porque la verdad fue muy edificante. A ver, una frase o algo que recuerde de las prédicas. ¿Cómo es? Dejarnos de nuestras propias fueras y dejarnos llevar por las fuerzas de Dios.
como abandonarnos a nosotros mismos y confiar en Él. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Otra frase de prédicas, devocionales, lecciones que recuerden. Bueno, no es una frase, pero bueno, nos enseñaron a que nosotros somos débiles y no podemos hacer algo por nuestras propias fuerzas. Tenemos que pedirle a Dios y Él nos va a ayudar. Como somos fuertes. Excelente, muchas gracias, Army. Muchas gracias por venir a este campamento Strong. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y estamos viviendo aquí tiempos difíciles, y a mí me gustaría hacer apenas una pincelada de los tiempos en el que vivía este hombre llamado Jeremías. Note que Jeremías nos da una pista de cómo era la época en la que él vivía. Dice en los versículos 2 y 3 que le vino palabra de Dios en los días en que Josías era rey. Y también en el versículo 3 dice que también estuvo no solo en el reinado de Josías, sino que también estuvo en el periodo que reinó Joacim, también estuvo Jeremías con su ministerio en el tiempo de un hombre llamado Sedequías, y estuvo también en su ministerio en el tiempo de la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia. Y si usted conoce un poquito la historia de Israel, se va a dar cuenta que desde Josías hasta la cautividad en Babilonia fueron tiempos muy malos para Israel. De hecho, Josías era un hombre excepcional entre los reyes, porque si usted se acuerda, Josías era un hombre que fue criado en idolatría, pero que cuando él llegó y encontró los rollos, la palabra de Dios, él se convirtió y empezó a hacer un montón de reformas a lo que la gente había vivido. Pero no todo el mundo se convirtió en el tiempo del rey Josías. La gente seguía siendo mundana, la gente seguía siendo idólatra. Luego vino Joacim y vino Sedequías, y fueron pésimos reyes. Entonces estos reyes se apartaron de Dios, y cuando el pueblo o cuando el liderazgo se aparta de Dios, entonces todo el pueblo también se aparta de Dios. Y encima de eso, entonces Dios les manda castigos y dice, bueno, no se quieren convertir. Entonces Dios manda a Nabucodonosor, y Nabucodonosor entra y empieza a robarse todo lo bueno, oro, plata, y empieza a llevarse los mejores jóvenes para Babilonia y les enseña la lengua. Y bueno, y usted puede leer Daniel y encontrar un montón de detalles más. Pero lo que quiero decir aquí es que esta gente no la pasaba bien. Si usted lo ve espiritualmente hablando, la pasaban mal. No creían en Dios, no amaban a Dios, creían en otros dioses, amaban otros dioses, adoraban otros dioses, servían otros dioses. Y escúcheme muy bien con esto, escúchelo bien. Siempre la crisis espiritual, por consiguiente, trae una crisis moral. Siempre. Cuando la gente se aparta de Dios, entonces no hay reglas que valgan. Yo puedo fornicar, yo puedo fumar, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque ¿quién me va a decir que no puedo hacerlo? Entonces estas personas pasaron de tener una crisis espiritual a empezar a tener una crisis moral. La gente era mala. Y si usted lee el versículo 16, dice que Dios, a causa de toda su maldad, es que los va a castigar. Entonces, como Dios los vio que se apartaron de ellos y empezaron a hacer moralmente cosas indebidas, cosas malas, entonces Dios se enoja. Entonces espiritualmente el pueblo estaba mal, moralmente el pueblo estaba mal. Y como el pueblo estaba mal, entonces Dios los castiga, y ahora no solamente tienen una crisis espiritual, una crisis moral, ahora tienen una crisis económica. La gente se empezó a hacer pobre, lo empezaron a invadir otros reinos, otros imperios, y empezaron a robarle lo mejor que tenían. O sea, créame que los tiempos en el que vivía Jeremías no era fácil, y algunos de nosotros decimos, uy, en los días de Luis Guillermo Solís qué difícil se puso, ¿no? Cierto. Pero luego vino, por dicha, qué bien, Carlos Alvarado, y peor la vimos. Y algunos están contentísimos porque hay un nuevo presidente, pero yo le voy a decir algo, aunque tengamos el mejor presidente del país, ya tenemos una crisis espiritual en Costa Rica. Y si ese presidente no es Jesucristo, yo no le tengo fe a nadie que pueda arreglar este país espiritualmente, no políticamente.
Y eso nos ha traído una crisis moral. Y perdónenme acá, y de verdad aquí quiero tirar una cuñita con mucho amor. Vivimos en los tiempos donde el sexo es de verdad idolatrado, en todo sentido. Yo sé que a ustedes les enseña la tele, la música, incluso hasta algunas iniciativas del Ministerio de Salud, aunque vivir una vida promiscua, que no es necesario estar casado para empezar a tener relaciones sexuales, que usted puede vivir una vida sana sexualmente antes de estar casado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esto también le meten un poquito, bueno, que si su vida sexual tiene que ver con un asunto también de una persona de su mismo sexo, eso está perfectamente bien. Bueno, pero si pueden ser dos personas de diferente sexo, también está bien. Bueno, si pueden ser 4 o 5 personas que no saben bien qué son, si hombres o si mujeres, o si ninguno de los dos, o los dos al mismo tiempo, o la mitad de uno y la mitad del otro, y eso es un enredo, bueno, eso también está perfectamente bien. Óigame, yo quiero decirles sinceramente que si este es el caso de alguien aquí, eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer, lo que la cultura nos ha hecho creer, pero Dios siempre lo ha tenido claro. Para Dios solamente existe un hombre y una mujer, y sí existe el sexo dentro del matrimonio. Paré de contar. Pero estamos viviendo una crisis moral, espiritual, moral, y eso ha traído también muchas otras repercusiones. Estamos viviendo definitivamente en tiempos difíciles, como en el tiempo de Jeremías estaba viviendo tiempos difíciles. La maldad era extrema, la corrupción estaba por todas partes, la violencia se respiraba en todas las calles, el desorden sexual era completamente normal, y desechar y darle la espalda a Dios era algo común entre todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie le interesaba las cosas de Dios en los tiempos de Jeremías. Me suena como que yo estuviera viviendo hoy lo mismo que Jeremías estaba viviendo hace algunos cuantos años. Pero recuerden esto, tiempos difíciles siempre traen o crean hombres fuertes. El capítulo 1, verso 4, Dios dice, bueno, para este tiempo de la historia, para un tiempo difícil, tengo que traerme un hombre fuerte. Y fue así que en el versículo 4 Dios dijo: antes que te formase en el vientre, Jeremías, en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Me encanta a mí esto. Ojo, este hombre llega y le pone un pretexto a Dios y le dice: Señor, pero yo apenas soy un niño, ¿cómo usted me va a escoger para esto? Míreme, Jeremías, nunca más me vuelva a decir que usted es un niño, porque yo lo escogí para esto ahorita. Voy a poner palabras en su boca, le voy a decir qué es lo que debe hacer, le voy a decir cómo lo tiene que hacer, le voy a decir contra quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Dios le dio a Jeremías instrucciones clarísimas, porque Dios sabía que era el hombre que iba a entrar al terreno de juego e iba a resolver el asunto que Dios quería que resolviera. Escogió al hombre que él sabía que en ese momento era crucial para un tiempo de crisis. Y entonces vamos a ver cómo fue que Dios escogió a este hombre. Lo número 1 que yo quiero que usted entienda acá es que, note, dice: antes que te formase en el vientre, ya lo conocía yo. Y antes de que usted naciera, ya yo lo había dado por profeta a las naciones, ya yo lo había llamado. ¿Sabe qué me va a entender a mí esto? Que Dios escoge a sus hombres y mujeres sin una, óigame muy bien, sin una convocatoria, sin una consulta previa. ¿Escuchó eso? Dios no escoge preguntándonos. Dios no llegó donde Jeremías y le dice: Jeremías, mira, ¿usted vio cómo está el tiempo ahora? ¿Ya leyó las noticias, Jeremías? Usted se metió a Facebook y vio esas publicaciones. Usted entró a Instagram y vio las noticias. Dios ni le preguntó. Dios nada más le dijo: Jeremías, quiero decirle que ya yo lo escogí para la tarea. Pero Dios, ¿y mis derechos? Y Señor, ¿y por qué no me preguntó? Usted no sabe que yo tenía otros planes para mi vida. Usted no sabe que yo iba a entrar a la UCR. Usted no se acuerda que yo tenía tales cosas por hacer y que yo quería hacer eso. Entonces dice: a mí no me importa cuáles son sus planes, ya yo los cogí para los míos.
Dios está escogiendo algunos aquí, créame, Dios está escogiendo algunos aquí y ustedes ni lo sabían. Que antes de que usted naciera ya Dios lo tenía presupuestado para entrar a la cancha en el momento preciso. Y hoy es el momento preciso. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios está escogiendo a algunos sin siquiera haberles preguntado. Dios tiene el derecho y Dios tiene la potestad de escogernos aunque nosotros no estemos de acuerdo. He escuchado montones de personas que Dios los llamó y ellos decían: sí, pero es que yo no quería. Es que yo no quería, es que yo tenía otros planes. Y Dios dice: a mí, la verdad, sus planes no desbaratan los planes míos. Ya yo los cogí. Punto. Así llama Dios. Lo número 2 es que usted tiene que darse cuenta que estos hombres fuertes no solamente Dios los llama sin consulta previa, sino que también Dios los llama a madurar. Soy niño, Dios, pobrecito yo soy el bebito de mami, yo soy el bebito de papi. Dios le dice: vea, nunca más por favor me vuelva a decir que usted es un niño, porque yo a todo lo que lo envío usted irá. Es decir, Jeremías, empiece a madurar, papito. Ya no es tiempo de estar jugando PlayStation. Le digo esto con mucho amor. La primera generación en ver un PlayStation fuimos nosotros. Cuando tenía 15 años salió el PlayStation 1. Fue un revuelo. Y yo sí, no voy a decir que no jugué. Pero yo les conté, yo tengo 39 años. Entonces mis amigos tienen así, entre 37 años, 35 años a 42 años. ¿Y sabe qué hacen mis amigos que ya tienen trabajo, tienen esposas, tienen hijos? ¿Sabe qué hacen? Se reúnen en casas, juegan PlayStation toda la madrugada. Y en alguna oportunidad alguna esposa me ha llamado y hago una pregunta: ¿usted sabe algo de mi esposo? Sí, está jugando PlayStation con los demás. Parece que tiene 17, parece que tiene 15. Hay gente que no madura, hay gente que todavía de verdad creen que siguen siendo muchachitos. Dios le dice a Jeremías: mira, Jeremías, por favor ya madúreme. ¿Cómo es posible que hay algunos de nosotros aquí que somos muy maduros para que papi y mami nos den las llaves de la casa, pero no somos muy maduros para poder lavar los platos y limpiar? ¿Cómo es que hay algunos aquí que somos muy maduros? Sí, a mí me gustaría que me pusieran en un ministerio en la iglesia, pero ni siquiera tenemos la madurez para asistir a todos los domingos. Mi amigo, llega el tiempo donde cuando Dios llama tenemos que ser maduros y ya no comportarnos como niños, ya no ser niños, ya no nos luce eso. Hay algunos de ustedes que no les luce llorar, no les lucen los reclamos, las quejas, los pretextos, las excusas. Es tiempo de madurar. Dios está buscando gente hoy sin llamarlos, sin preguntarles. Solamente Dios dice: ya lo escogí y punto. Venga, haga mi obra. Ay, Dios, yo no estoy listo para esto. Usted sí está listo para esto. Si Dios lo escogió, está listo, aunque usted crea que no. Y no se preocupe, porque Dios no solamente llama, no solamente nos madura, sino también nos equipa y nos capacita. Me encanta a mí que Dios dice: mire, usted lo único que tiene que hacer es decir lo que yo le mando. Vea lo que dice también este verso 9. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué quiere decir eso? Mi amigo, que si Dios lo llama, usted ni siquiera tiene que preocuparse por cuál va a ser su discurso en su ministerio, porque ya el discurso lo puso Dios. Usted no tiene que preocuparse por qué hacer, porque ya Dios dijo lo que tenemos que hacer. No tenemos que preocuparnos por inventarnos un ministerio, porque ya Dios inventó el ministerio. No tenemos que inventarnos un evangelio, porque ya Dios inventó el evangelio. Lo único que nos corresponde a nosotros es anunciar lo que ya pasó, decir lo que ya se hizo. Entonces, Jeremías, tranquilo, no ocupa esa creatividad. Lo único que necesita es hacer lo que yo le digo que haga. Ya la capacitación está. Y me encanta esto porque preste atención al verso 10. Dios le dice claramente cuál iba a ser su función. Y vean estos verbos que dice. ¿Qué va a hacer usted? Dice que lo puse para arrancar, destruir, arruinar,
derribar. ¿Cuál de esos tiene una connotación positiva? Si todo es más bien, parece como que es quitar, desechar, ¿no? Arrancar, destruir, derribar, arruinar. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sabe qué? Que Dios nos está diciendo hoy a algunos de nosotros que antes de que Él empiece a hacer algo nuevo, y ojo los versos aquí, dice aquí, ¿para qué? Para luego, una vez que limpiamos, ahora sí edificamos y plantamos. Entiende una cosa, que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, no deja lo viejo y construye sobre lo viejo. Dios arranca lo viejo y empieza a hacer algo nuevo. Yo creo que es tiempo de algunos de nosotros entienda que cuando Dios nos escoge, Él quiere hacer algo nuevo. Y será necesario arrancar un montón de cosas que no sirven, o en nuestra vida, o en la obra, o en el barrio, o en la familia, o donde sea. Pero hay que arrancar eso y dejar que Dios empiece a hacer algo nuevo. Y yo estoy contento porque de verdad así lo hemos visto. Yo he visto cosas en mi vida que son nuevas. Que Dios arrancó cosas que no servían para plantar unas nuevas. Que Dios en mi familia quitó cosas que eso no va a servir. Ahora venga, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Wow, funciona. Pero sepa una cosa, mi hermano y mi hermana, que si Dios le llama a este tiempo difícil, aquí hay una gran advertencia de parte de Dios. Versículo 17, por favor léalo. Dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. Viene la parte mía, la bonita. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Suave. ¿Qué leí? Usted leyó con atención eso. Vean lo que dice esa última parte. Dios dice aquí, no tema delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Se da cuenta lo que dice? ¿Cuál es la advertencia? Es que si usted no cumple yendo delante de estas personas, yo mismo voy a encargarme de usted y lo voy a quebrantar delante de ellos. ¿Cómo es eso? Se lo voy a explicar así más o menos. Cuando yo estaba en la escuela, hace algunos añillos, recuerdo que había un tipo que era un abusivo, un abusador. Ese tipo, llegábamos y teníamos bolinchas. Pues yo soy de la generación de bolinchas. Y entonces todo el mundo quería tener 100 bolinchas, pero el toque era ganárselas, no comprarlas. Entonces el tipo todas me las ganaba. Pero no es que me las ganaba limpiamente, es que me decía, vamos a jugar al recreo. Y me ganaba una y me quitaba 10. Y en la salida decía, vea, lo espero. Y me robaba las bolinchas, el desgraciado. Y se las llevaba y me amedrentaba. Todavía me acuerdo de ese tipo. Si lo veo, le juro que oro por él. Y entonces viene una vez y le cuento a mi mamá, ya yo no quiero ir a la escuela, ese tipo me va a matar. Todos los recreos me amenaza, todos los recreos tengo que quedarme esperando a salir con la profe, porque si no me va a matar. Yo le tenía miedo. Entonces mi mamá, para los que conocen a mi mamá, es una mujer muy dulce. Yo entendí, mi mamá tiene muchos años de ser creyente. Y yo veía a mi mamá diciéndole, mire Isaac, te voy a leer un versículo. Si te hieren en una mejilla, ponle también la otra. Yo me imaginaba a mi mamá diciendo eso. Yo le voy a contar a mi mamá, pero mi mamá lo que me va a decir es, vaya para que le den, y si le dan, póngale otra vez la cara para que le vuelvan a dar. Ay, mamita. Pero mi mamá no me dijo eso. ¿Sabe cuál versículo me dijo mi mamá, muy cristiana? Me dijo, vea, le voy a decir este versículo. Es más bienaventurado dar que recibir. Y yo dije, qué buena, mamita. Es un chiste, está en la Biblia. No. Ok, voy. Mi mamá lo que quería dar a entender es, ella me dijo, vea, vaya, haga esto. Dígale a ese muchacho que si lo vuelve a amenazar, dígale, lo espero a la salida. Pero dígaselo en serio y lo va a esperar a la salida. Y se va a agarrar con él. Y ojo lo que me dice mi mamá. Y si ese chiquito le pega a usted y le gana, cuando usted venga a la casa, yo vengo y le pego a usted más duro. Y yo, y ahora sí es cierto que no sé qué hacer. Si me paso de escuela o me paso de casa.
Entonces mi mamá llegaba y dice, vaya, pégale porque no se va a dejar. ¿A quién le tiene más miedo? ¿A ese chiquito o a su mamá que la va a ver todos los días? Y yo, no, hombres, de fijo. ¿Sabe qué está diciéndole Dios aquí a Jeremías? Si usted le tiene miedo a ellos, yo me voy a encargar de usted. Si usted no me hace caso a mí, por tenerle miedo a ellos, por tenerle miedo a la obra, yo personalmente, Jeremías, me voy a encargar de quebrantarlo y delante de ellos, para que ellos también vean que mi poder siempre va a llevar a cabo la obra, con usted o sin usted. Entonces Jeremías entendió muy bien y él dijo, no, hombres, yo no puedo decirle que no a Dios. Si Dios me está llamando y yo le digo que no porque tengo miedo, más miedo me va a dar enfrentarme a Dios y decir, ¿por qué no acepté mi llamado? ¿Por qué no le dije que sí a Dios? Y le quiero decir algo ahorita, hermano, présteme mucha atención en esto. De nada vale tener a todos los hombres como amigos y tener a Dios como enemigo. ¿Escuchó? Si usted le dice que no al llamado porque tiene temor de su familia, porque tiene temor de sus amigos, porque tiene temor de su novia, porque tiene temor de la opinión de otros, porque tiene temor de la opinión de su pastor, si usted le dice que no por la opinión de los hombres a Dios, Dios se va a encargar de usted. Y yo prefiero quedarle bien a Dios que a los hombres. Entonces Jeremías no tenía para dónde escoger, ¿no? Si es obligatorio, pues con mucho gusto Dios. Y fue así entonces que Jeremías le dijo sí. Pero además de una advertencia, Dios le da una promesa y le dice, y pelearán contra ti, pero de fijo pelearán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y los que hemos aceptado el llamado en algún momento, cúlpeme la expresión, la hemos visto fea, pero siempre hemos visto la mano de Dios y la fidelidad de Dios defendiéndonos. Ya son los últimos tiempos, son los tiempos difíciles, y los tiempos difíciles crean hombres fuertes, y hombres fuertes son los que Dios anda buscando. Dios anda buscando hoy alguien fuerte. ¿Quién dice que sí? Solamente las personas que como Jeremías dijeron, sí Señor, por amor a su obra, por amor a su llamado, por amor a las almas, por amor a la necesidad que hay en mi iglesia, yo digo sí, si Dios lo está llamando. Y yo creo que no hay nadie aquí, escúcheme bien, no hay ni una sola persona aquí que Dios no esté llamando a trabajar en su obra en los últimos tiempos, en los tiempos difíciles. Pero además de que todos debemos involucrarnos, hay algunos que tienen un llamado diferente. Desde antes de que naciéramos, Dios nos había escogido para que nos capacitáramos para ser pastores, para estar a la par de un pastor como esposa, para ser misioneros en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Dios nos está capacitando, Dios nos está llamando para gente que quiera ir y dedicarse tiempo completo, su vida completa al servicio de las almas en esta tierra. Y yo me pregunto cuáles serán. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a hacer lo siguiente. Todos somos llamados a decirle sí a la obra de Dios. Todos somos llamados porque todos vivimos en el mismo tiempo difícil. Todos. Dios no está llamando solamente a una persona. Dios no está llamando solo una edad. Dios está llamando a todos los jóvenes, independientemente, a servir a su obra, a decirle sí. Estos tiempos difíciles crean hombres fuertes, crean mujeres fuertes.